Del mediodía. Con Roberto Caballero hablábamos un poco de la situación del dengue, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, bueno, y en el resto del país también, ¿no? La situación se ha vuelto muy compleja, hay circulación autóctona del virus en 18 provincias, 31 municipios de la provincia de Buenos Aires presentan brotes de dengue. La situación se viene complejizando en estas últimas semanas. Y para hablar de esto estamos en comunicación con Gabriela Piovano, que es médica infectóloga. Gabriela, ¿cómo estás? Eva Moreira te saluda y todo el equipo de Cuánto Cuento. ¿Qué tal, Eva? Bueno, buenos días, gracias por llamarme. Gabriela, bueno, queremos saber cuál es la situación que se está viendo, por lo menos en los hospitales hoy en día acá de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, mira, aumentó claramente el número de consultas, el número de diagnósticos y desgraciadamente, bueno, el número de internados y el número de fallecidos, ¿no? O sea, desgraciadamente no hemos podido en este tiempo realmente lograr concientizar y generar, digamos, una política pública que sirva, ¿no?, para prevenir esta situación. Así que bueno, acá estamos. Por lo pronto, digamos, si bien ahora los casos son miles, bueno, la mortalidad y los casos de gravedad no llegan, ¿no?, en este momento a significar un peligro de colapso, ¿no?, que es lo que siempre hablamos con respecto al sistema de salud, pero bueno, obviamente todavía falta tiempo para que el brote baje y también pensar a futuro, ¿no?, porque claramente esto refleja el cambio climático, la falta de política territorial, ¿no?, y obviamente también el hecho de que no haya que por ahí hoy la vacunación no nos sirve para lo que está pasando ahora, pero a futuro no vemos que vayan a tomar una política de contención como para evitar que en brotes sucesivos, digamos, la situación sea aún peor que lo que pasa hoy, ¿no? Gabriela, la sensación es que el gobierno nacional no está desplegando ninguna política para contener un poco la situación, pero digo, vos que estás laburando en los hospitales, ¿qué es lo que perciben los médicos? Digo, ¿cuáles son las políticas reales que está desplegando el ministerio? Bueno, yo creo que la política, por el contrario, la política que está desplegando es la del abandono de la gente, ¿no? No es que no tiene una política, tiene una política contraria a las personas, ¿no? Fíjate justamente esto del tema de la vacunación, o sea, queda librado a que las familias se sientan en condiciones de pagarse una vacuna, cosa que es desde el punto de vista sanitario prácticamente intrascendente, ¿no?, y reporta un gasto de dinero importante para todos. Y bueno, lo que tiene que ver con el control territorial, lo que tiene que ver con el fortalecer los hospitales para que estén mejor, porque además no solo estás conteniendo el dengue, ¿no? O sea, hoy por hoy tenés muchísima gente que se tuvo que retirar del tercer sector porque no tiene accesibilidad económica, y después también las obras sociales ya hace rato que están quebradas, así que tampoco dan respuesta, y realmente los hospitales en ese sentido están colmados y están cada vez con menos recursos, ¿no? Entonces eso, desgraciadamente, es lo que nos está esperando para estos días y para lo que viene. ¿Y cuál es la reacción del gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Digo, vemos que a nivel nacional no se hace nada, esta política de no hacer nada, de abandono, como decís, pero la ciudad de Buenos Aires, ¿qué está haciendo? Mira, la ciudad de Buenos Aires por ahí está mejor armada que lo que es el gobierno nacional, ¿no? Porque más allá de todo, quien le deja el gobierno armado a Macri es Larreta, que en realidad siempre fue dentro de lo que era el PRO quien tenía capacidad de gestión, ¿no? Entonces, en ese sentido quedó hasta acá todo más o menos armado, no tocaron a nadie, o sea, siguen los mismos funcionarios del gobierno de Larreta. Entonces, bueno, hay una continuidad que hace que también se den cuenta, ¿no?, que no pueden jugársela
al total abandono, sobre todo por esto que hablamos, ¿no? Porque el grueso de la población porteña se atiende en prepaga y obras sociales. Entonces, si eso ahora está mermando, obviamente va a ser el sector público el que tenga que dar respuesta, y no quieren quedar tan mal con sus votantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, está ahí. Pero por ejemplo, si se retira la política de entrega de medicamentos oncológicos, de medicamentos de HIV, de medicamentos para la cuestión de salud mental, y bueno, más tarde o más temprano va a repercutir en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Gabriela, ¿qué referencias tenés sobre quién es hoy ministro de Salud de la Nación? Digo, ¿quién es Mario Russo, además de ser un cardiólogo clínico? Bueno, la verdad que cero, y el protagonismo del doctor cero también, ¿no? Bueno, no sé, también viste que había aparecido otro que hablaba otra vez del virus del HIV con el asunto de la porcelana. O sea, realmente se han rodeado de gente nefasta que le dan cobertura legal, porque vos fíjate que lo que está pasando con Petovelo ahora, con bajar las licitaciones de medicamentos oncológicos con la excusa de creemos que puede haber irregularidades. O sea, no es que hay irregularidades, pero además, aunque hubiera irregularidades, vos tenés que garantizar el flujo de medicación. O sea, vos fíjate que el macrismo hacía otra cosa. El macrismo te dejaba sin medicamentos con esta misma excusa, pero cuando la gente empezaba a reclamar, entonces decretaba la emergencia y se los compraba a farmacéuticas amigas, como podría ser Quintana, ¿no? A un superprecio, pero entendía que tenía que garantizar, o sea, obviamente era una maniobra económica, pero por lo menos la gente tenía finalmente su medicación. Vos acá ahora tenés una persona que no tiene la más puta idea de nada, nunca fue funcionaria pública, o sea, que decir que las licitaciones son irregulares porque se hacen online habla de la enorme ignorancia que tiene esta tipa, que a su vez en su ignorancia tampoco mide las consecuencias, y realmente si hoy no están todos presos es porque la Corte Suprema y todos los fiscales y todos son cómplices, ¿no? O sea, eso está claro, porque vos ya tenés elementos suficientes para decir que están faltando al deber de funcionario público, estrago doloso, falsedad ideológica, enriquecimiento ilícito, desviación de fondos. O sea, tenés un montón de cositas como para intervenir de oficio directamente, pero sin embargo no vemos, ni siquiera ya hablando de que haya ya fallecido personas por falta de entrega de medicamentos, no parecería que pase nada en el fuero de la justicia, ¿no? Gabriela, lo último, pero quiero volver al dengue. ¿Qué le recomendás a la gente? ¿Cómo se puede cuidar? A la gente quizás que tiene algún tipo de síntomas, ¿qué es lo que tiene que hacer en estos momentos? Bueno, en realidad, viste que el descacharreo tiene como mala publicidad, ¿no? Porque ya la palabra es como media para abajo, ¿no? Pero en realidad es el secreto para el control de la expansión de la infección, porque es en los objetos que acumulan agua dulce, limpia, los que alojan a las larvas de mosquito que están infectadas. Entonces, estos sitios, digamos, cuando se desecan, pueden contener hasta un año viables las larvas. Quiere decir que si suponete que ahora bajara la temperatura y entonces ya no se siguen criando, y dentro de 2 meses vuelve a haber un veranito con más de 32 grados, más de 10 días, y ahí los vas a tener de nuevo el brote de dengue, ¿no? Entonces, en ese sentido, realmente comprender que es importante esmerarse con mirar en los domicilios, los lugares donde se puede acumular agua, realmente el tema de los mosquiteros, el tema de las mangas largas, el tema de revisar que no haya mosquitos adentro de la casa, el proteger por ahí a las personas mayores o las personas que no pueden, por ejemplo, ahuyentarse los mosquitos, como pueden ser también los bebés, ¿no es cierto? Y
frente a un cuadro febril que generalmente no se acompaña, o que distintivamente no se acompaña de un cuadro respiratorio, o sea, no hay tos, no hay moco, ¿no? No hay congestión nasal ni nada de eso, nos hace sospechar que se trata de dengue. Y en realidad, digamos, vos tenés una primer parte que es todo el periodo febril, donde ahí la persona se siente mal, se siente decaída, por ahí puede tener una diarrea o vómitos, no tiene apetito, entonces ahí el peligro es la deshidratación, y en ese sentido, bueno, ir a consultar, y tal vez el médico coloca un suero, ¿no es cierto?, con solución fisiológica, 1 litro, 1,5 litros de líquido, y con eso se diluye la inflamación y la persona mejora. Pero una vez que pasen 4 o 5 días de fiebre, que va a mermar la fiebre, ahí empieza a aparecer la fase inflamatoria inmunológica, donde ahí es donde caen las plaquetas, ahí es donde se daña el hígado. Entonces, bueno, por ahí, a partir de ahí, hay que hacer un seguimiento de laboratorio para ver hasta qué punto pueden bajar las plaquetas o alterarse el hígado, etcétera, y bueno, requerir ahí sí un ingreso hospitalario, sobre todo a las personas que son de mayor riesgo. O sea, vos tenés un dengue grave, ¿no?, que no lo vemos mucho porque la variante que circula en Argentina en este momento no es gran productora del síndrome hemorrágico, pero tenés gente, como nos pasaba con el COVID, que porque son obesos, diabéticos, hipertensos, o insuficientes renales, o personas con inmunodeficiencia, que pueden evolucionar más gravemente teniendo dengue. Entonces, a esa gente hay que protegerla especialmente, hay que llevarla, hay que ser concienzudos en que si están con la presión baja, se tienen que internar, hay que hacer, ya te digo, no hay un tratamiento específico. Siempre les decimos de evitar la aspirina o el ibuprofeno y usar paracetamol, que podemos tomar de 1 gramo hasta 3 veces por día durante 5 días, como para de esa forma mitigar la parte de la fiebre. Y bueno, y realmente estarse atento, ya te digo, sobre todo con estas personas que pueden tener una peor evolución. Gabriela, ¿y qué pasa con la gente que ya tuvo dengue? ¿Qué pasa si se vuelve a infectar? Bueno, si la variante con la que se infectan es la misma, obviamente no van a tener infección, porque se generó inmunidad que cuando se enfrenta a una nueva infección repele al virus, y entonces prácticamente no hay reinfección, ¿no es cierto? O sea, no aparece un segundo dengue. El problema que nosotros tenemos es con la posibilidad de que empiecen a circular otras variantes de las 4 que hay, y que se genere un fenómeno inmunológico que agrava, ¿no?, la segunda o tercera infección, con cuadros hemorrágicos, etcétera, que, ya te digo, o sea, nosotros estamos viendo muchísimos casos. Seguramente por cada caso conocido hay 10 casos que no se conocen. La mayoría, inclusive puede haber una cantidad enorme de gente que está infectada, que no hace síntomas y que va a pasar desapercibido, pero no tenemos un porcentaje grande de personas que hagan dengue hemorrágico. Si nosotros seguimos progresando en esta situación de que año a año vuelven a aparecer brotes ya telúricos, digamos, ¿no?, y que empiezan a circularse otras variantes que están en los lugares endémicos, y bueno, ahí sí podemos ver un aumento importante en el número de casos graves, con la posibilidad de colapsar el sistema, ¿no? Gabriela, te agradecemos estos minutos con la Radio de las Madres. No, por favor, gracias a ustedes, y bueno, los invito a seguirme en YouTube, en Mundo Piovano, donde ahí ponemos todo este tipo de notas y algunas otras reflexiones, y bueno, los domingos de 14 a 18 estoy en Radio Rebelde haciendo Domingos Piovano, así que también ahí los invito a encontrar. Ahí te vamos a escuchar, gracias. Gabriela Piovano, médica infectóloga. En cuanto